Frente a la decisión de Contraloría de destituir al presidente del Consejo Directivo del IES, Richard Espinosa, por borrar de los registros contables la deuda del gobierno por atenciones médicas, en el balcón de Carondelet el 25 de octubre, ante una concentración de apoyo a la consulta popular, el presidente Lenín Moreno anunció lo siguiente. Veamos. Pero el acto de presentación del proyecto se convirtió en un mitin de respaldo al presidente del IES, Richard Espinosa. El presidente Lenín Moreno le llenó de elogios y destacó su gestión. Que sabemos de la pulcritud de sus intenciones, que sabemos de que sus deseos, sus anhelos, sus esperanzas siempre están en servir a los más necesitados de la patria. Tiene usted, compañero Richard Espinosa, todo el respaldo. Henry Llanes, miembro del Frente de Jubilados del IES. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimado Alfredo, un cordial saludo para el país. Después de 30 días de vencido el plazo para descargos, el Contralor ha ratificado su decisión de destituir a Richard Espinosa, quien ya renunció, y quien como delegado del presidente de la República preside el Consejo Directivo del IES. Y no es acusado por Contraloría de haberle robado la plata, de aprovecharse personalmente los dineros del IES, sino de dar de baja a una deuda del gobierno. ¿Cómo debe entenderse entonces la expresión de apoyo del presidente Moreno? ¿Apoyaría el no pago de la deuda? Sí, una cosa así. Y a mí me parece que hay una precipitación del señor presidente de la República en hacer este tipo de declaraciones, porque en primer lugar los fondos del IES no son fondos públicos, son fondos de los afiliados, de los aportantes. Es plata que sale del bolsillo todos los meses y todos los años de cada uno de los afiliados. Y entonces allí esa declaración del señor presidente Lenín Moreno pone en preocupación y afecta a los intereses de los afiliados. Entonces, mal hace en hacer ese tipo de declaraciones, o mal hizo en hacer ese tipo de declaraciones, porque además el señor presidente Lenín Moreno le dijo al Ecuador que él respetará las decisiones de los organismos autónomos. Y aquí hay una decisión de un organismo autónomo independiente como la Contraloría General del Estado. Y el señor presidente de la República debe saber, cuando existe una destitución de la Contraloría General del Estado, es en firme, no hay negociación. Ahora, pero más importante que la destitución es el meollo de la decisión de Contraloría. O sea, ¿por qué lo destituyó a Richard Espinosa? Es porque borró del balance la deuda del gobierno, es decir, que es obligatorio para el gobierno pagar esa deuda. Esa deuda sigue impaga. ¿El ministro de Finanzas ha puesto en el presupuesto la partida suficiente para pagar esa deuda? No, Alfredo, porque el Estado históricamente es el principal moroso en el no cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales. Richard Espinosa fue destituido por la Contraloría por borrar en verdad 2.527 millones de dólares en septiembre del año 2016 de los estados financieros. Y eso causó un perjuicio. ¿Por qué? Porque a junio de este año, del 2017, ya no es 2.527 la deuda, son 2.878 millones de dólares de deuda. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se siguen atendiendo los que no son afiliados al IES en el IES, con la plata del IES. Así es, usted y yo y millones de ecuatorianos de este país sostenemos una política pública que no nos corresponde. Eso es absurdo. Cuando no paga el Estado, cuando no honra las deudas de salud y de otro tipo de obligaciones, entonces ¿a quién nos toca asumir ese tipo de pagos? Ya, a los afiliados. Ahora, entonces, ¿pero qué problema está causando entonces en el IES este no pago? Ustedes tienen unos datos al respecto. ¿Cuáles son los problemas que causa el IES, los problemas económicos? Veamos una primera lámina hasta la fecha, una primera lámina donde hay una deuda que se aproxima a los 18.500 millones de dólares. Ahí está, 18.500 millones de dólares es la deuda que tiene el Estado con el IES. Eso implica más del 50% del presupuesto
general del Estado. Entonces no se puede mantener el IES con estas enormes, digamos, deudas que tiene el Estado, no las cumple, no las pone en el presupuesto, a pesar de que tiene la obligación constitucional en el artículo 371 de poner cada año las deudas, las obligaciones que tiene el Estado, ya sea antes era por el 40%, pero hay otras leyes que tiene que contribuir el Estado. Y entonces, ahora, sobre las reservas, ¿cuál es el impacto que ha tenido esto? Las reservas van cayendo. Hay una segunda lámina en donde, por ejemplo, las reservas al año 2014, perdón, eran de 12.000 millones de dólares. Y mire usted en esta lámina, en donde vemos que el año 2017 las reservas están en 8.423 millones de dólares. Y al año 2024, y esto le alerto a toda la comunidad de afiliados del Ecuador, llega con un saldo negativo de 143 millones de dólares. Este es el impacto de no pagar las deudas de parte del Estado. De manera que esto es bien peligroso, que en el caso de mantenerse esta tendencia, mire que podemos llegar a una catástrofe social si el Estado no paga las deudas. Y ahora el déficit, ¿cómo está? ¿A cuánto llega el déficit? El déficit, en una última lámina, expuesto ese cuadro por la doctora Carmen Corral, una especialista en estudios de seguridad social. Mire que el déficit del fondo de pensiones está más o menos con un déficit ahí de 1.942 millones de dólares. Hay riesgos del trabajo con 43 millones de dólares de déficit, el fondo de salud con 123 millones de dólares de déficit, el seguro campesino con 64 millones de déficit, y llegamos a un total de déficit de 2.173 millones de dólares. Ese es el déficit para este año. Para este año. Expuesto por la doctora Carmen Corral. Todas estas cifras no conoce el presidente Moreno. Pero ¿por qué no? Pero es obligación de él conocerlo, porque por su parte el gobierno, a través del ministro de Finanzas, ante la determinación de Contraloría de que el gobierno debe pagar esa deuda, no es Richard Espinosa, es el gobierno. ¿Qué decisión ha tomado el ministro de Finanzas? Ninguna, porque están dudando de las cifras que expone la Contraloría. Entonces, eso es ofender a la Contraloría, porque lo que están diciendo es que la Contraloría no hizo bien, no hizo bien los exámenes de auditoría. Y eso pero es que alega Carlos de la Torre, el ministro, de que no hay respaldo documental de 10 años de deuda, coincidentemente la década ganada por la Alianza País. Falso, estimado Alfredo. Hay un archivo informático, hay un archivo estadístico, hay un archivo contable de toda la atención médica a los pacientes por parte del IES. ¿A qué pacientes? A jefes de hogar, a personas que sufren discapacidad, a personas que sufren enfermedades catastróficas que no son afiliados al IES. Tres grupos de personas que atiende el IES no son afiliadas, pero por ley tiene que atenderlas. Y el Estado tiene como obligación pagar, de manera que esos registros existen. O sea, por leyes se creó Alianza País, porque antes no se hacía. Y ahora Alianza País es la que no paga esa deuda. Esa es la verdad. No paga esa deuda. Claro, por eso es que, estimado Alfredo, al día de hoy, la deuda del Estado con el IES es de 18.500 millones de dólares. Eso significa más del 50% del presupuesto del Estado. Y yo le pido públicamente al señor presidente, ¿cómo va a pagar la deuda? O fíjele un plan de pagos al IES. Nosotros estamos planteando que, por ejemplo, una dación de pagos, por ejemplo, podría ser la entrega de la empresa eléctrica Quito a los afiliados al IES, para que de alguna manera vaya restando las enormes deudas que se le vienen acumulando al Estado. El Estado no puede seguir de moroso, no puede seguir de mal ejemplo, porque además, Alfredo, permítame decir lo siguiente: de acuerdo al artículo 372 de la Constitución de la República, los fondos y reservas del seguro universal obligatorio no son del fisco. Ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de los fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. Eso dice la Constitución de la República. De manera que dice la Constitución, pero es letra muerta. El asunto es que la decisión de no pagar al IES políticamente no ha sido entonces una decisión personal del expresidente Correa por la iliquidez del gobierno, porque él fue quien dio la orden a Richard Espinosa. Es entonces que una decisión de Alianza País. Pero ¿qué sustento legal tiene esa decisión? ¿Qué sustento práctico, económico? No, yo no creo que no está exento o Correa de responsabilidad. Correa sí es responsable, porque no olvide, Alfredo,
de que él tiene que velar por la administración de los recursos públicos, él tenía que velar. Y por supuesto, dentro de eso tenía la obligación de hacer que se cumpla la Constitución y la ley. ¿En qué sentido? De que se transfieran las obligaciones que tiene el Estado por ley hacia el IES. Tenía que haber dispuesto al Ministerio de Finanzas y en la proforma presupuestaria de que esos recursos tienen que transferirse al IES. El señor de la Torre lamentablemente para el año 18 no puso. Y él, sin duda alguna, al igual que los anteriores, tendrá que responder por esta morosidad crónica en la que ha incurrido el Estado, dando un mal ejemplo a la República. Richard Espinosa no es la única persona del gobierno que tendría que responder por haber borrado esta deuda que sigue borrada. Sí. Henry Llanes, sin duda miembro del Frente de Jubilados del IES, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, muy amable. Buen día. Al volver estará con nosotros David Rosero, ex consejero de Participación Ciudadana y Control Social. La consulta popular y el Consejo de Participación Ciudadana, el cese de funciones.